estudiantes reciban un cordial saludo. Es un placer dirigirme a ustedes en esta videoclase de nuestra materia de Derecho Empresarial. En esta ocasión analizaremos las generalidades de las compañías de responsabilidad limitada. Vamos a explorar los principios fundamentales que rigen la constitución y funcionamiento de este tipo de compañías, así como las responsabilidades y derechos de los socios y de sus administradores. Les invito a participar activamente en este proceso educativo, planteando preguntas y compartiendo sus perspectivas. El aprendizaje interactivo es esencial para el desarrollo de habilidades críticas en el campo del derecho societario. Recuerden que el conocimiento adquirido en este curso no solo les va a brindar una base sólida para su carrera profesional, sino que también les va a permitir enfrentar los desafíos legales con confianza y destreza. Sin más preámbulos, empezamos. Bueno, recordemos que en una de las clases anteriores habíamos ya empezado a estudiar la ley de compañías, que es la norma jurídica del Ecuador que regula a todas las sociedades mercantiles o compañías que se constituyen, que funcionan y que operan en nuestro país. Esta norma jurídica, me refiero a la ley de compañías, nos propone una clasificación de sociedades mercantiles o de compañías. Así, por ejemplo, tenemos a las compañías en nombre colectivo, a las compañías en comandita simple y dividida por acciones, a las compañías de responsabilidad limitada, que es el tema de la explicación de la presente clase, a las compañías anónimas, a las compañías de economía mixta y a la sociedad por acciones simplificada. Estas 6 especies de compañías constituyen personas jurídicas. Ya que estamos hablando de que las compañías constituyen personas jurídicas, continuando con el repaso, recordemos que, según la ley de compañías, las sociedades mercantiles se constituyen por contrato. Y aquí hay que hacer énfasis en un tema importante que está vigente a partir de las últimas reformas que se dieron a nuestra ley de compañías. Actualmente es posible constituir una compañía de responsabilidad limitada, ya sea por escritura pública o por documento privado. Lo mismo ocurre para los casos de las compañías anónimas y para las SAS. Bueno, las compañías se constituyen por contrato entre dos o más personas naturales o jurídicas que unen sus capitales, trabajo o conocimiento para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, pero también se pueden constituir por acto unilateral, es decir, por la voluntad espontánea de un solo sujeto, por una sola persona natural o jurídica que destina aportes de capital para sí mismo emprender en operaciones mercantiles de manera individual y participar de sus utilidades. Bueno, ahora sí, ya entrando a nuestro tema de las compañías de responsabilidad limitada, también nos dice la ley que se puede constituir, ya sea por la participación de dos o más personas mediante un contrato o por la decisión unilateral de un sujeto mediante un acto unilateral que sería el documento privado que se podría instrumentar. La compañía que se crea por acto unilateral o por contrato también goza de personalidad jurídica propia y en consecuencia, ¿sí?, se constituye en un sujeto de derecho distinto de sus socios, accionistas y administradores. Queridos estudiantes, esta parte es fundamental resaltarla, porque esta es la esencia del derecho societario. Cuando una persona o más personas deciden asociarse para constituir, para crear una compañía, en el momento que cumple con todos los requisitos, las formalidades, procedimientos que están establecidos en la ley y llegan a inscribirla en el registro mercantil o en el registro de sociedades para los casos de las compañías SAS, en ese momento se da nacimiento a una nueva persona jurídica. Una persona que es diferente a las personas que conforman el capital social de la compañía. En el caso de las compañías de responsabilidad limitada, cuando, cuando los socios terminan de cumplir con los procedimientos que la ley determina para la creación o constitución de una compañía de responsabilidad limitada
y ese documento, ese contrato constitutivo se inscribe en el registro mercantil, a partir de esa fecha nace una persona jurídica que es diferente de la persona o de las personas que conforman el capital social de la compañía. ¿Sí? Por eso se habla de que la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto de sus aportaciones sociales. ¿Sí? Es decir, que el socio de una compañía responsable limitada, en primer lugar, no tiene la obligación de asumir las obligaciones de la compañía. ¿Por qué? Porque los derechos y obligaciones asumidas por la compañía son absolutamente diferentes a los derechos y obligaciones personales del socio que es parte del capital social de la compañía. ¿Sí? Pero si, dado el caso de que la compañía por sentencia judicial se haya determinado que ha cometido actos fraudulentos o abusivos a la ley, ¿sí? Este, en ese momento el juez tendría que levantar esa protección jurídica de la que hemos venido hablando en este momento para hacer responsable a los socios correspondientes por las obligaciones o por el daño causado por esa compañía. Es decir, si bien es cierto que existe esta separación de riesgos de patrimonio entre los derechos y obligaciones de la compañía con relación a los derechos y obligaciones de sus socios, esto es posible que se pueda ver levantada. Es lo que se conoce comúnmente como el velo societario, el levantamiento del velo societario. ¿Y cuándo se lo va a levantar? Cuando se haya seguido un proceso judicial por actos fraudulentos a la ley o actos abusivos y el juez correspondiente haya dictado una sentencia en la que determina que efectivamente esa compañía cometió cualquiera de estos actos contrarios a la ley y que ha sido en complicidad o con el apoyo de uno o varios de los socios. En ese momento que se dicta este tipo de sentencia, se estaría levantando el velo societario y ahí sí, el socio responsable tendría que asumir las obligaciones que hayan sido objeto de sanción para la compañía. Bueno, este, pasamos al otro tema, siguiendo con el asunto de la estructura de la compañía de responsabilidad limitada. Bueno, toda compañía debe tener un nombre, una denominación que le permita identificarse en el mercado, en la sociedad, ¿sí? Y una manera de identificar las compañías de responsabilidad limitada es que junto con su denominación se tenga que agregar la frase compañía limitada o su abreviatura. Pero es importante mencionar que la denominación o razón social de la compañía que vaya a tener no puede confundirse con los nombres o con el nombre de otra empresa que ya exista en el catastro de la superintendencia de compañías. Es decir, el nombre de una compañía no puede ser igual ni parecido, no puede ser motivo de confusión a otra compañía con su nombre que ya esté previamente esté constituido. Como ya habíamos mencionado, es posible que una compañía de responsabilidad limitada pueda subsistir con un solo socio. Bueno, siguiendo con la explicación, la personalidad jurídica y responsabilidad de los socios. Bueno, como ya habíamos mencionado, los socios de una compañía no asumen las obligaciones de la persona jurídica de la compañía a la cual pertenecen en su calidad de socios. Y en ese sentido, la ley hace un énfasis de que los socios de las compañías de responsabilidad limitada no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza. Es un dato importantísimo porque esto también genera una seguridad jurídica para los socios, para los inversionistas, para las personas que deciden eh, aportar un capital a una compañía en calidad de socio. ¿Sí? Obviamente, insistimos que esta protección jurídica que ofrece la ley
de que el socio no tenga que asumir las responsabilidades de la compañía se puede ver levantada cuando se desestima la personalidad jurídica de la compañía de responsabilidad limitada. Es decir, cuando se levanta el velo societario, y cuando se levanta el velo societario, repetimos una vez más, cuando se haya seguido un proceso judicial en la cual se verifique que se haya cometido actos fraudulentos o abusivos. Es posible también, cuando así lo deciden, cuando así es la voluntad de los socios de una compañía de responsabilidad limitada, que puedan incluirse en la categoría de sociedades BIC, de sociedades de beneficio e interés colectivo. Lo primero que hay que decir que es algo voluntario. Nadie los obliga a los socios a que sean una compañía BIC. Es algo espontáneo, voluntario, que nace del interés, del beneficio o del deseo de los socios de esta compañía. Bueno, tendrán la calidad de sociedades de beneficio e interés colectivo, sociedades BIC, aquellas compañías que al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obliguen a generar un impacto social positivo. Así es, claro. Así como nadie los obliga a, a obtener o a adquirir esta categoría de sociedades BIC, bueno, una vez que deciden hacerlo, ahí sí van a asumir un compromiso, que es el de generar un impacto social positivo, que busca el interés de la sociedad y del medio ambiente. Para esto, la ley de compañías, no vamos a profundizar en este tema, pero para conocimiento de todos ustedes, la ley de compañías establece algunos parámetros para evaluar ese impacto social positivo, que será valorado, que será evaluado por empresas certificadoras, empresas especializadas en evaluación de responsabilidad social empresarial. Y solamente aquellas compañías que cumplan estos estándares pueden gozar de unos beneficios que la ley también otorga, como por ejemplo exoneración del pago de las contribuciones societarias, que es un tributo que se tiene que pagar a la superintendencia de compañías, poder tener una mejor calificación en los procesos de contratación pública, entre otros más. Bueno, seguimos con el tema de las compañías de responsabilidad limitada. Bueno, en este tercer punto vamos a hablar de la estructura financiera y operativa. La representación del capital. En el caso de una compañía de responsabilidad limitada, el capital va a estar representado por participaciones sociales. Esto es un dato importante, ¿sí? Que debemos también considerarlo no solamente para efectos de nuestra clase, sino también para el ejercicio de nuestras profesiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compañías de responsabilidad limitada, las personas que aportan al capital social se les denominan socios y el aporte que efectúa se le llama participaciones, como estamos viendo. Entonces, cuando nosotros escuchemos o leamos socios, participaciones sociales, estamos hablando de una persona que es parte del capital social de una compañía de responsabilidad limitada. Pero cuando hablamos de accionistas y acciones, eso es diferente, porque ahí estamos ya hablando de una persona que es que ha aportado un capital a una compañía anónima, ¿sí? Entonces, una manera de diferenciar cuando un sujeto ha aportado parte ha aportado el capital social de una compañía limitada, es que se les llama socios y esa aportación, ese capital, se le representa como participaciones. Ok, esas participaciones sociales pueden ser transferidas, pueden ser cedidas a terceras personas. Más adelante vamos a ver las formalidades, los requisitos que hay que cumplir para la cesión o transferencia de participaciones. Las compañías de responsabilidad limitada tienen una naturaleza mercantil. Sin embargo, esa naturaleza no se extiende a los socios. Es decir, que el socio de una compañía de responsabilidad limitada
no adquiere la naturaleza de comerciante por el hecho de ser socio de una compañía de responsabilidad limitada. Las compañías de responsabilidad limitada deben tener como finalidad la realización de actos civiles y comerciales. Es decir, que puede dedicarse a cualquier actividad económica que sea lícita, que no sea contraria ni a la Constitución ni a las leyes. Pero hay unas excepciones. A pesar de que sean actividades lícitas, las compañías de responsabilidad limitada no pueden dedicarse a operaciones propias de los bancos, del mercado de seguros, ni tampoco de empresas de capitalización y ahorro como son las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Ok? Vemos que esas actividades no pueden ser motivo del objeto social de una compañía de responsabilidad limitada. Otra característica de este tipo de compañías es la referente al límite de socios. Así es, la ley nos establece un límite máximo en cuanto al número de socios que no pueden exceder de 15 socios. Cuando una compañía tiene 16 o más socios, tiene la obligación de transformarse a otra especie de compañía o de disolverse. El proceso de disolución será también una decisión, ¿sí? Bueno, en el caso de que sea por que exceda el número de socios, será una aplicación de la ley en cuanto a la causal de disolución de pleno derecho. ¿Quiénes pueden asociarse? En términos generales, cualquier persona natural, cualquier persona física que tenga capacidad civil para contratar. Así es, cualquier persona mayor de edad que no tenga ninguna limitación en cuanto a su capacidad mental y volitiva está habilitada para ser socia de una compañía de responsabilidad limitada. ¿Sí? También se le permite que puedan ser socios de una compañía de responsabilidad limitada las personas jurídicas. Así es, a pesar de que sean capaces relativos, ¿sí? Perdón, incapaces relativos, es decir, son personas que necesitan de la representación de un tercero para ejecutar ciertos actos jurídicos, la ley permite que una persona jurídica pueda ser socia de una compañía de responsabilidad limitada, excepto los bancos, las compañías de seguros y las compañías de capitalización y ahorro como son las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Sí? Al momento de constituirse una compañía de responsabilidad limitada, es decir, al momento de que se está creando, al momento de que se está iniciando el proceso de constitución de una compañía de responsabilidad limitada, la ley prohíbe que puedan ser parte de la sociedad entre padres e hijos no emancipados, así como también entre cónyuges. Pero por favor, tomemos en cuenta lo que estoy diciendo. Es solamente al momento de su constitución. Una vez que la compañía ya está operativa, sí se puede tener como parte de la sociedad a padres e hijos no emancipados, a esposo y esposa como parte de la sociedad. Esta restricción o prohibición es al momento de la constitución de la compañía. Ahora bien, vamos a hablar del tema del capital social de la compañía de responsabilidad limitada. Como ya habíamos hablado, ¿sí? La formación, la composición del capital social se da por aportaciones de los socios, ¿sí? Y esa aportación que es fruto o el resultado de las aportaciones que hacen cada uno de los socios de la compañía de responsabilidad limitada se va a dividir en participaciones sociales, ¿ok? Cada dólar que aporta un socio es una participación social. Debemos comprender, ¿sí? Que las aportaciones que hacen los socios al capital de una compañía son traslativas de dominio. Es decir, que se transfiere la propiedad que en un principio era del socio, pero por efectos de la aportación al capital de la compañía, se cede la propiedad en favor de la compañía.
Por eso se dice que las aportaciones de bienes se entienden traslativas de dominio, se entienden como que se transfieren la propiedad de esas aportaciones en favor de la compañía. Y el riesgo de la cosa será de cargo de la compañía desde la fecha en que opere la tradición respectiva, es decir, desde el momento en que se entrega el bien aportado. Si para la transferencia de los bienes fuera necesaria la inscripción en el registro de la propiedad, esta se hará con posterioridad a la inscripción en la escritura pública de constitución de la compañía de responsabilidad limitada. Así es, una manera de aportar al capital social de una compañía pueden ser bienes inmuebles. ¿Sí? Así es. Un socio puede aportar una casa, puede aportar una oficina, puede aportar un local, una hacienda, una finca. Un bien inmueble, un bien raíz. El Código Civil nos dice que cuando se ejecuta, se celebra un acto de transferencia de dominio de bienes inmuebles, se lo debe hacer por escritura pública y que se debe inscribir en el registro de la propiedad. Son dos formalidades, dos solemnidades que hay que cumplir cuando se celebra un acto de transferencia de dominio de un bien inmueble. Como estamos diciendo que la ley de compañías permite que un socio pueda aportar un bien inmueble al capital social de una compañía de responsabilidad limitada, y como hemos dicho que la aportación de los bienes se entienden traslativas de dominio, ahora la ley nos dice que cuando se transfieren bienes inmuebles, se tiene que celebrar por escritura pública, ¿sí? Y se la debe inscribir en el registro de la propiedad. Pero un dato importante, eso debe hacerse luego de que la constitución de la compañía se haya inscrito en el registro mercantil. Y en el documento constitutivo de la compañía de responsabilidad limitada deberá describirse el bien inmueble del que se está aportando. Se tendrá que describir si se trata de una casa, las medidas, los linderos, el área total, el código catastral, el valor que tiene esa casa. ¿Sí? Este es otro dato importante. Cuando se aportan bienes inmuebles al capital de una compañía, los socios tienen que estar de acuerdo en cuanto al valor, al avalúo que se le va a dar a ese bien. ¿Por qué? Porque ese avalúo va a representar la aportación del socio al capital de la compañía y por lo tanto va a representar también el número de participaciones que va a tener ese socio en la compañía de responsabilidad limitada. Por ejemplo, si un socio está aportando una oficina al capital social de una compañía limitada y la Junta General de Socios están de acuerdo en que el avalúo de esa oficina sea de $50,000, bueno, ese socio estaría aportando $50,000 al capital social y a cambio estaría recibiendo 50,000 participaciones. Ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia del número de participaciones que tiene un determinado socio. Ahora bien, si la aportación consiste en bienes muebles, ¿sí? En bienes que se pueden mover de un lado a otro, bueno, eso también la ley lo permite. Como por ejemplo, un socio puede decir, sabes que la parte que a mí me corresponde aportar al capital social, no la voy a pagar en dinero, no la voy a pagar en numerario, la voy a pagar aportando al capital de la compañía, entregándole a la compañía un camión que yo tengo. Voy a entregar un camión que lo tengo valorado en $30,000. Y también voy a aportar al capital de la compañía una camioneta que la tengo valorada en 20,000. Así, entre esos dos bienes muebles, que son estos dos vehículos, yo estaría aportando $50,000 al capital social. Al igual que en el caso anterior, la Junta General debe ponerse de acuerdo en cuanto al valor de esos bienes. Pero si no fuera posible dicho acuerdo, la Junta General de Socios tendrían que designar a un perito evaluador para que haga
una inspección de los vehículos, según el ejemplo que estoy proponiendo, y para que presente luego un informe diciéndonos cuánto es el valor comercial de esos vehículos. Y así podríamos ya decir que esa es la aportación que ha hecho ese socio, pero con bienes muebles. También es posible aportar al capital social de una compañía derechos de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aportar cuentas por cobrar. Por ejemplo, un socio que le toca también aportar $50,000 a la compañía de responsabilidad limitada no tiene ni dinero, no tiene ni bienes inmuebles, ni bienes muebles. Lo que tiene es un derecho de crédito, tiene una cuenta por cobrar. Seamos más específicos. Vamos a suponer que ese socio tiene un pagaré a su favor de $60,000, ¿sí? Y ese socio va a entregarle a la compañía, ¿sí? Va a ceder su derecho de cobro en favor de la compañía para que sea esa compañía la que cobre los $60,000 y no el socio. De tal manera que estaría aportando un derecho de crédito por el valor de $60,000, que es el valor del pagaré que tendría que cobrar la compañía en su debido momento. Y por último, ¿sí? La ley también permite que se pueda aportar al capital social de una compañía, en una empresa, un establecimiento, un local comercial en marcha, que esté en funcionamiento, ¿sí? Sin ningún tipo de vicios, sin ningún tipo de problemas legales, ¿sí? Así es, un socio de una compañía de responsabilidad limitada puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a aportar al capital social esta bodega que yo tengo con este inventario, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio pequeño de comercialización de estos productos que también precisamente son los mismos productos que vamos a comercializar como compañía. Voy a aportar como parte del capital social esta empresa. Eso también es posible. Y de igual manera hay que ponerse de acuerdo en cuanto al valor de la empresa, porque ese será el valor de las participaciones sociales que recibirá ese socio. Bueno, entonces tenemos que el capital social de la compañía responsabilidad limitada se va a constituir por las aportaciones de los socios, que pueden ser en dinero, o sea, en numerario, bienes muebles, pueden ser por derechos de crédito o por empresas, ¿sí? Y a cambio de esas aportaciones va a recibir participaciones, ¿sí? Cuando la aportación se hace en dinero, el dinero hay que transferirlo, depositarlo en una cuenta bancaria, ¿sí? Que esté a nombre de la compañía. La ley permite que, en el caso de las compañías de responsabilidad limitada, cuando se hacen aportaciones en numerario, en dinero, que se pague la mitad al momento de la constitución, el 50%, y el saldo o saldo insoluto se lo pague en el plazo de 12 meses. Como ya habíamos hablado, ¿sí? Las participaciones sociales se pueden transferir o se pueden ceder libremente, pero libremente entre los socios. Es decir, tenemos como parte del capital social de una compañía de responsabilidad limitada a tres socios, a Juan, a María y a Pedro. Y Juan quiere transferir sus participaciones a María. Bueno, eso lo puede hacer libremente, sin necesidad de pedirle consentimiento a la Junta General de Socios. Únicamente tendrá que cumplir la formalidad que se establece para la cesión a terceras personas, que esto no es otra cosa más que una carta notificando al gerente de la compañía que Juan está cediendo sus participaciones a María. Y el gerente tendrá que notificar a la superintendencia de compañías que ha inscrito, que ha anotado en el libro de participaciones sociales de la compañía dicha transferencia. A partir de ese momento, se podrá observar en la página de la Superintendencia de Compañías dicha transferencia. Bueno, existe esa libre transferibilidad de participaciones sociales de una compañía de responsabilidad limitada entre socios. Pero cuando se trata de una cesión o transferencia de participaciones a terceras personas que no sean parte del capital social de la compañía de responsabilidad limitada,
ahí hay que cumplir una, una formalidad adicional, que es la de contar con el consentimiento unánime de los socios. Y aquí podemos comprender una característica propia de las compañías de responsabilidad limitada, porque como ustedes pueden deducir, podemos ya darnos cuenta que se tratan de compañías cerradas, ¿sí? ¿Por qué cerradas? Porque no existe una facilidad para que un socio pueda desligarse del capital social de una compañía de responsabilidad limitada, ¿sí? No existe esa libertad de poder ceder sus participaciones a terceras personas por un mutuo acuerdo entre las partes. No, porque la ley, para el caso de la compañía de responsabilidad limitada, establece que si un socio quiere ceder sus participaciones a una tercera persona, debe contar previamente con el consentimiento unánime de toda la Junta General de Socios. Es decir, todos los demás socios tienen que dar la autorización para que esa persona pueda ceder sus participaciones a un tercero que no era parte del capital social. Bueno, aquí en esta diapositiva está la explicación de lo que ya había mencionado hace unos segundos. ¿Desde cuándo son válidas las sesiones de las participaciones sociales? Desde el momento, nos dice, que se celebra el contrato privado de cesión. Sin embargo, la ley también nos dice que se va a entender como dueño de las participaciones desde el momento en que está registrado en el libro de participaciones y socios de la compañía de responsabilidad limitada. Es posible que un socio pueda prendar sus participaciones sociales, pero debe cumplir un requisito que es el de la autorización por parte de todos los demás socios en una junta general de socios. Ahora pasamos a otro tema también relacionado con las compañías de responsabilidad limitada, y en este caso vamos a hablar de los derechos y las obligaciones de los socios. Ya teniendo claro que la persona que aporta el capital social de una compañía de responsabilidad limitada adquiere la calidad de socio, ¿sí? Es lógico comprender qué derechos va a adquirir, qué obligaciones también tiene que asumir. Y la ley de compañía nos dice que los socios tienen básicamente dos tipos de derechos, los derechos políticos y los derechos económicos, ¿sí? Los derechos políticos, de forma general, para poder comprenderlo, están relacionados con el ejercicio de poder participar en las decisiones que involucren a la compañía. Y por su parte, los derechos económicos están relacionados con el ejercicio de poder también decidir de qué forma y cómo y cuánto participar de sus beneficios. Vamos viendo el detalle de estos derechos y obligaciones. Primero hablemos de los derechos de los socios. Como derecho básico, tenemos que tienen el derecho de participar en las decisiones, es decir, de poder intervenir en las juntas generales de socios para tomar decisiones. Tienen derecho a intervenir con voz y voto. Y los votos que tiene un socio son proporcionales a las participaciones que tiene en el capital social. Cada participación es un voto. Vamos a suponer que una compañía de responsabilidad limitada tiene un capital social de $800, ¿sí? Y hay cuatro socios. Un socio tiene 400 participaciones, un segundo socio tiene 100, otro socio tiene 100 y otro socio tiene 200, ¿sí? Y vamos a suponer que se toma una decisión de endeudar a la compañía. Y los tres socios minoritarios, los dos de 100 y el de 200, están a favor con el hecho de que se apruebe. Y el socio que tiene 400 participaciones no está a favor. Yo les preguntaría, ¿se tendría que aprobar esa decisión de endeudar a la compañía porque hay tres socios que están a favor en contra de uno?
¿Se podría pensar que hay mayoría de votos? No. ¿Por qué? En el ejemplo que estoy proponiendo, hay un empate, hay una igualdad de votos, 400 contra 400. Me podrán preguntar, profesor, ¿cómo si hay 400 votos contra 400 votos? Porque acá hace un rato veíamos o mencionábamos que las participaciones, cada una de ellas equivale a un voto. Y por eso se habla de que las decisiones se toman de forma proporcional a las participaciones que tienen cada uno de los socios. Un segundo derecho de los socios es el de poder percibir, el de poder recibir los beneficios que arroje la compañía luego de terminado el ejercicio fiscal, es decir, de poder percibir sus dividendos. Asimismo, según el porcentaje de sus participaciones en el capital social. Ya habíamos hablado que el socio tiene el derecho de que se limite su responsabilidad según el porcentaje de sus participaciones en el capital. Tiene el derecho de poder solicitar la revocatoria de los administradores, es decir, de solicitar a la Junta General de Socios que se excluya, que se remueva a un determinado gerente de la compañía por haber cometido faltas graves a la compañía, ¿sí? Tiene el derecho el socio de poder impugnar los acuerdos sociales, es decir, un socio puede impugnar lo que haya resuelto una Junta General de Socios, pero debe seguir un procedimiento, debe sujetarse a unos plazos y a unas formalidades. Pero un socio que considera que en una Junta General se ha tomado una decisión que perjudica los intereses de la compañía o que perjudica los intereses de él como socio, y si cree que tiene el derecho de poder demostrar y tiene cómo demostrarlo, tiene el derecho de impugnarlo en la vía judicial. El derecho tiene, perdón, el socio también tiene derecho a convocar a una junta general de socios, ¿sí? Por intermedio de los representantes legales. Tiene el derecho de que se le reintegre el valor del patrimonio social por el cual el gerente o administrador que haya sido sometido a un ejercicio de reintegro por haber cometido alguna falta grave, también el socio tiene derecho a poder participar de ese reintegro. Ahora hablemos de los deberes, de las obligaciones de los socios. Bueno, una obligación básica de los socios es el de poder pagar, no poder pagar, de pagar la participación suscrita. Cuando se aporta el capital social de una compañía, ya habíamos mencionado que se puede aportar dinero, ¿sí? Y existe la posibilidad de que el 50% en ese momento se lo cancele y el saldo, la ley otorga un plazo de hasta 12 meses para pagarlo. Bueno, el socio tiene la obligación de pagar la totalidad del capital que haya asumido, del capital suscrito. Tenemos que diferenciar lo que es el capital suscrito y lo que es el capital pagado. El capital suscrito es el capital que el socio asume como responsabilidad en el capital social de una compañía. Es lo que efectivamente termina firmando, suscribiendo. En cambio, el capital pagado es la parte o lo que ha cancelado en dinero o en bienes en función de lo que ha suscrito, en función de lo que se ha comprometido a aportar al capital de la compañía. Por ejemplo, un socio puede haber suscrito, puede haberse comprometido en aportar $10,000 a la compañía, pero en este momento pagó 100. Entonces tiene un capital suscrito de $10,000 y tiene un capital pagado de 5,000. ¿Cuándo va a pagar los otros 5,000? Dentro del plazo de un año. Cuando lo haya pagado, ahí podríamos decir que tiene un capital suscrito de 10,000 y un capital pagado de 10,000. Tiene también como parte de sus obligaciones cumplir los deberes que le imponga el contrato social, ¿sí? Los estatutos de la compañía que están en el documento constitutivo o en
la escritura de constitución, dependiendo del caso, va a imponer ciertos deberes para los socios y esos deberes tiene que cumplirlos. Tiene también como obligación o como prohibición en este caso de no realizar actos de injerencia en la administración de la compañía. Por el hecho de que sea socio, no le faculta la ley ni los estatutos de que esté interfiriendo en la labor del gerente general, de los administradores de la compañía. Tiene que abstenerse de ingerir, de ejercer actos de injerencia en la administración. Tiene también la obligación de responder por las declaraciones que haya dado en la escritura o en el documento constitutivo de la compañía de responsabilidad limitada, especialmente sobre el pago de sus aportaciones. Por ejemplo, si un socio dice que va a aportar al capital de la compañía un vehículo y resulta que el vehículo no está a su nombre o que tiene algún problema legal y no le permite a la compañía hacer uso efectivo de ese vehículo, el socio que aportó ese vehículo tiene que responder por no solamente por lo que haya pasado o lo que esté ocurriendo con el vehículo, sino también por lo que ha declarado bajo juramento. El socio también tiene la obligación de cumplir con las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias que, que haya asumido voluntariamente. Además de la obligación de pagar el capital que le corresponde a la compañía, un socio, si así fuera su voluntad y así lo haya aprobado la Junta General, puede asumir obligaciones adicionales, que son obligaciones temporales, que se clasifican en prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, que pueden consistir en el pago de un dinero adicional, en la facilitación de algún bien para el desarrollo de alguna actividad de la compañía, en el desarrollo de algún negocio en favor de la compañía y a cambio de esas obligaciones adicionales también recibir un rédito, un beneficio que será fijado por la Junta General de Socios. Los socios tienen que responder solidaria e ilimitadamente por la falta de inscripción de la compañía en el registro mercantil. Tiene que responder también por las pérdidas y la falta de capital por motivos de no haber cumplido con su obligación de pago. Tiene que también, en el caso de las compañías extranjeras, tienen el deber de presentar anualmente la información que se le exige, que está relacionada con la certificación de existencia jurídica en el país de origen. Ahora hablemos de la administración en las compañías de responsabilidad limitada. El órgano supremo, la máxima autoridad de una compañía, es la Junta General de Socios. ¿Sí? Cuando los socios han sido convocados en legal y debida forma y se han reunido, se han instalado, en ese momento la Junta General es el órgano supremo de la compañía. Hay que cumplir unos requisitos para que la Junta General sea considerada como válida. Vamos a verlo a continuación. Para que una junta pueda ser considerada válida, en su primera convocatoria es imperativo, dice la ley, que los concurrentes representen más del 50% del capital social de la compañía. Es decir, quienes asistan a esa primera convocatoria debe ser más de la mitad del capital social. Si no fuera así, se tendrá que hacer una segunda convocatoria y ahí sí, en ese momento, la Junta se va a instalar con el número de socios presentes. Ya habíamos adelantado que las decisiones en las juntas generales de socios se toman por mayoría absoluta de los socios presentes y se contabiliza, se computan los votos según el número de participaciones que tenga cada socio. Los votos en blanco y las abstenciones se van a sumar a la mayoría, asegurando una toma de decisiones clara y representativa.
Ahora hablemos de las atribuciones de la Junta General de Socios, ya no del socio a título individual, sino de los socios reunidos en Junta General. ¿Qué atribuciones tienen? La de poder nombrar y remover a los administradores de la compañía, es decir, designar al gerente, al presidente y a los demás administradores y representantes legales. Designar el Consejo de Vigilancia si así lo exigieran los estatutos de la compañía, es decir, el órgano de fiscalización que podría ser los comisarios o una comisión o un comité de fiscalización. Anualmente, la Junta General de Socios tiene como atribución aprobar las cuentas y balances, aprobar los informes de los administradores, aprobar la distribución de los dividendos y la amortización de las participaciones sociales. Como ya habíamos hablado, es una atribución de la Junta General de Socios aprobar la cesión de participaciones o sesiones de participaciones en favor de terceros o de admitir a nuevos socios por efectos de aumentos de capital, aprobar el aumento y la disminución de capital social, la prórroga de capital, tienen el deber o la atribución de aprobar el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la compañía, es decir, la venta, las hipotecas, las prendas que pudieran pesar sobre los bienes inmuebles de la compañía. Tiene también la atribución de aprobar la disolución anticipada de la compañía, la de aprobar la exclusión de los socios, la reducción de capital, la de iniciar acciones en contra de los gerentes o administradores que hayan cometido faltas graves. Estas son atribuciones de la Junta General de Socios. Si, seguimos con el tema de las juntas generales. Hemos hablado cómo se instalan, hemos hablado del quórum necesario para que se celebre o se instale una junta general de socios en primera o segunda convocatoria. Ahora vamos a hablar de la convocatoria, es decir, el paso previo a la instalación de estas juntas. Primero debemos comprender que una reunión, una junta general de socios, se puede dar de forma física o telemática. ¿Sí? Las juntas generales pueden llevarse a cabo tanto físicamente en el domicilio principal de la compañía como también telemáticamente, siempre con la debida convocatoria anticipada por el administrador. Si la junta va a ser por vía telemática, en la convocatoria, el administrador de la compañía tendrá que especificar la plataforma o medios de conexión. Un segundo aspecto importante, en la convocatoria se tiene que determinar cuáles serán los temas de la reunión y la discusión en la Junta General tiene que limitarse, tiene que solamente concentrarse en ese orden del día. No es posible discutir un punto, un tema que no haya sido parte del orden del día de la convocatoria. Las convocatorias se las pueden hacer por correo electrónico con al menos 5 días de anticipación a la fecha de la junta, salvo el caso que la escritura de constitución o los estatutos constitutivos digan que la convocatoria también tenga que hacerse por la prensa. Pero básicamente es por correo con al menos 5 días de antelación. Para estos efectos, es necesario que el socio o cada uno de los socios tengan que facilitar su dirección de correo electrónico para que el administrador pueda hacer las convocatorias y hacerles llegar a esas cuentas. Es posible que un socio decida voluntariamente renunciar a asistir a una junta a una junta general de socios y lo puede hacer mediante una comunicación vía correo electrónico o física. ¿Cuál es el efecto de la renuncia? Es que ese socio, ¿sí? Las participaciones de ese socio, este, cuentan para el quórum y su abstención, porque si renuncia a ser convocado, se sobreentiende que se abstiene de votar y eso va a sumar a la mayoría. La falta de consignación de un correo electrónico por parte de un socio no es posible que le sirva a ese socio para alegar la nulidad de la Junta General.
¿Quién tiene derecho a solicitar convocatorias de juntas? Cualquier socio que tenga por lo menos el 10% del capital. También tiene derecho a pedir una convocatoria el comisario o los miembros del Consejo de Vigilancia de una compañía. Insisto, el Consejo de Vigilancia no es un requisito, sino que es algo que los socios pueden decidir voluntariamente incorporarlo en su estructura. Durante la celebración de la Junta General de Socios, el socio puede participar directamente, personalmente, o puede delegarle a una tercera persona que lo represente. Esa delegación debe darse por escrito y debe ser especial para cada junta y se la debe comunicar al gerente general de la compañía. Una vez que se ha terminado la Junta General de Socios, se tiene que instrumentar, se tiene que redactar un acta en la cual se va a hacer constar cuáles fueron los puntos del orden del día, quiénes fueron los socios que asistieron, cómo votaron cada uno de los socios por cada tema tratado y cuál fue la resolución de la Junta General por cada uno de esos temas. Esas actas deben tener las firmas del presidente y secretario de la Junta y también se tiene que elaborar un expediente de la Junta, que es básicamente una copia del acta que mencionábamos recientemente, pero se tiene que adjuntar la lista de asistentes de socios. Ahora pasemos a otro tema. ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los administradores, de los gerentes generales, de los representantes legales de una compañía de responsabilidad limitada? Bueno, en cuanto a las facultades de los administradores, es importante, queridos estudiantes, que tengamos en cuenta que esto se encuentra determinado en los estatutos de la compañía. Si el día de mañana cualquiera de ustedes tiene la oportunidad de ser gerente, representante legal de una compañía, su principal documento de consulta serán los estatutos de la compañía. Por lo tanto, su principal tarea, su primera tarea, cuando va a asumir un cargo de gerente general, de representante legal, será la de leer, estudiar y tener claro qué dicen los estatutos de esa compañía. De manera especial, qué dicen los estatutos respecto a sus facultades, a lo que puede y a lo que no puede hacer. Por eso la ley dice que los administradores o gerentes de una compañía tienen que sujetarse a las facultades del contrato social. También tiene el deber de presentar anualmente los balances y su informe de gestión a la Junta General de Socios. Tiene el deber de cuidar la contabilidad de la empresa. Es una obligación principal del gerente de la compañía velar que la contabilidad se la lleve adecuadamente según las normas que existen para la elaboración de los estados financieros. Tiene la obligación de cumplir con la ley y las resoluciones de la Junta General de Socios. En cuanto ya a su gestión como administrador de la compañía, ¿sí? Este, tiene el deber de diligencia en la administración. El gerente de una compañía debe actuar con extrema diligencia como si se tratara de su propio negocio. A eso se refiere a esta obligación de la diligencia y responsabilidad del administrador, de tomar decisiones como si se tratara de su propia empresa. Tiene el deber de ser diligente, prudente con los recursos de la compañía, que en el fondo son los recursos que generarán las utilidades esperadas por los socios de la compañía. En caso de que se presente un perjuicio por, por causa de negligencia, de imprudencia del administrador, ese administrador será responsable solidariamente por los perjuicios causados. ¿Cuándo termina la responsabilidad del administrador? Cuando cesa en sus funciones, cuando ha sido removido o reemplazado por otra persona o cuando ha presentado su renuncia y ha sido conocida por la Junta General de Socios. El administrador de la compañía, el gerente general de una compañía, responderá civil y penalmente por toda la información falsa, inexacta,
que haya presentado en los estados financieros de la compañía. Es decir, el gerente que oculte activos o pasivos, que falsee la información de un estado de resultados, de un estado de situación financiera, será responsable civil y penalmente. Si eso causa un perjuicio, ¿sí? Bueno, tendrá que asumir su responsabilidad penal. Como ya habíamos mencionado, el administrador de la compañía tiene la obligación de presentar sus informes de gestión a la Junta General de Socios y también tiene que presentar su propuesta de distribución de dividendos a los socios para que sea conocido y aprobado en Junta General. Cuando la Junta General identifica una infracción, una falta grave por parte de un administrador, tiene hasta el plazo de 3 meses para poder solicitar la remoción de ese gerente general, ¿sí? No puede dejar pasar mucho tiempo la Junta General de Socios para alegar esa causa justificada para la remoción del administrador. Bueno, ya estamos casi terminando nuestra explicación. Los estatutos de constitución de una compañía de responsabilidad limitada debe tener unas cláusulas mínimas que están referidas a quiénes son los constituyentes de la compañía, es decir, quiénes son los socios fundadores, cuál será la denominación y razón social de la compañía, el objeto social, a qué se va a dedicar la compañía, el tiempo de duración de la compañía, cuál será su domicilio principal, cuál será el capital social que van a aportar los socios, cómo van a aportar al capital social. Recuerden, si los socios van a aportar en numerario, en bienes inmuebles, bienes muebles, derechos de crédito o empresas, y cuántas participaciones van a recibir a cambio. Tiene que también existir una cláusula de organización en la administración y en la fiscalización, es decir, cuáles van a ser los deberes de los socios, cuáles van a ser los deberes, atribuciones y provisiones de los administradores, una cláusula que explique cómo se va a convocar y cómo se va a tomar las decisiones por parte de la Junta General de Socios. Y por último, una cláusula relacionada con una declaración juramentada por parte de los socios, indicando que todo lo que están diciendo en ese documento constitutivo es verdadero, es veraz. Por último, si los socios consideraran pertinente incluir una cláusula en los estatutos sociales de resolución de controversias para este tipo de compañías, acudiendo a la mediación y arbitraje, se lo puede hacer, ¿sí? La ley de compañías ha incluido la posibilidad de que los socios en los estatutos constitutivos o en una reforma, siempre y cuando sea la voluntad unánime de todos los socios, se plantee la posibilidad de solucionar las controversias, los problemas, los conflictos que pudieran presentarse en materia societaria, no acudiendo a la vía judicial, sino acudiendo a un centro de mediación y arbitraje, ¿sí? Entonces, vemos que la ley también nos plantea esta posibilidad. Muy bien, queridos estudiantes. De esta manera hemos llegado a concluir con nuestra explicación del tema de las compañías de responsabilidad limitada. Espero que hayan podido, este, hayan podido seguirme en la explicación. Espero yo haber sido claro. Y bueno, y espero que si tienen alguna inquietud o consulta, me la puedan plantear en la plataforma del aula virtual de nuestra materia. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.